Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que estáis con nosotros en esta sesión de webinar. Yo soy Luis Barrabí, del Departamento de Marketing de Grupo Colón, y bueno, me encuentro acompañado hoy con Guadalupe Aliseda. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Guadalupe es la ponente que vamos a tener hoy en nuestra sesión de webinar sobre posicionamiento en buscadores. Entonces, bueno, yo creo que las personas se están todavía incorporando, que se vayan incorporando a la sesión, y bueno, luego de todas maneras también si algunos no podéis disfrutarla al completo en directo, luego la tendréis también subida en nuestro canal de YouTube. Bueno, os quiero comentar un poquito de qué va a tratar esta sesión y os quiero presentar también a nuestra ponente, que es profesora habitual con nosotros en Grupo Colón y ECM, pero bueno, quiero también que sepáis un poquito cuál es su experiencia profesional y qué nos va a aportar en esta sesión en directo. Entonces, bueno, primeramente deciros que poneros un poco en el contexto de esta sesión, por qué la realizamos y por qué creemos que puede ser útil para la empleabilidad y para el sector del comercio y marketing. En primer lugar, porque desde que estalló la pandemia de la COVID-19, muchísimas empresas a nivel europeo y sobre todo en España han tenido que potenciar ineludiblemente las competencias tecnológicas. Han tenido que potenciar el canal online, el e-commerce, las redes sociales. Y, por supuesto, esto viene de alguna manera también vinculado en cómo los consumidores encuentran a las empresas y a sus productos y a sus servicios. Entonces, fundamental que todas las empresas, pequeñas, grandes, tengan una presencia destacada dentro de los principales buscadores, porque aumenta la cartera de clientes y favorece también de manera exponencial la vinculación y la fidelización de las marcas. Nuestra ponente Guadalupe Aliseda, en esta sesión que tendremos hoy, nos ofrece varias claves importantes para conocer y analizar la situación actual de las empresas en Internet, crear contenidos de valor y, por supuesto, también reconocer los puntos claves dentro de una web que nos permiten que el posicionamiento en los buscadores mejore de forma exponencial. Guadalupe estará proponiendo diferentes ideas claves sobre estos contenidos y os pondrá también algunos ejemplos prácticos que evidencian un poco la aplicación de las técnicas de posicionamiento SEO. Correcto. Genial. Quiero comentaros también que Guadalupe es ingeniera técnica informática, cuenta también con un máster en SEO y monetización y aparte de su formación profesional, también tiene experiencia como experta en aplicaciones con tecnologías web y en administración de sistemas, además de ser profesora titular en nuestros centros de formación desde el año 2014, donde la avala también la impartición de diferentes certificados de profesionalidad y también en labores como Community Manager en nuestro grupo de empresas y también en empresas de diferentes sectores. Así que nada, yo creo que con esta presentación podemos ya dar paso a la sesión. No sé si me estáis comentando alguna cuestión por el chat. Nada, nos están saludando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos. Os dejo con Guada, espero que disfrutéis la sesión. También quiero comentaros que tenéis un apartado, el apartado de chat, y también tenéis un apartado de preguntas por si tenéis alguna cuestión, alguna inquietud que queráis preguntarle a Guada. Al final de la sesión podremos responderla sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos por asistir y os dejo con Guada. Gracias. Nada. Bueno, vamos a empezar esta sesión. Yo la planteo en 5 claves para aumentar el posicionamiento web que os puede servir tanto para una marca personal, para un pequeño negocio, para un gran negocio, para lo que vosotros tengáis, ¿no? O podáis o queráis hacer. Y mucha gente te dice, ¿y qué es eso del posicionamiento web? ¿Vale? Bueno, sí, la oficial, ¿no? Pues aquel proceso que ayuda a visibilizar. Bien, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos con ese posicionamiento web? Todo el mundo somos usuarios de Internet y lo que hacemos es una búsqueda en Google y lo que queremos es que nuestra empresa, nuestra marca personal, nuestra web aparezca en primeras posiciones. Eso es realmente el posicionamiento web. Ayudar a nuestras web, tanto sean personales como de empresa, a estar en esas primeras posiciones. Las preguntas que muchas veces los asesores, empresas, particulares me pueden hacer, y son las 2 más típicas, son cómo poder optimizar un sitio web. Y lo primero para esa optimización y por qué hay que hacerlo es para que seáis visibles. Si no estás, no existes. Entonces, si no te colocas en esas primeras posiciones, no va a funcionar ese negocio y es interesante. Y como bien ha dicho Luis en la presentación,
a través de la pandemia, muchos pequeños negocios, ese negocio de barrio de toda la vida, ha tenido que innovarse, irse a las redes sociales, irse a las web para poder estar en el mundo y poder seguir manteniendo ese negocio, ¿no? ¿Qué importancia tiene el posicionamiento? Pues un poco esto que estamos hablando. Encontrarte en el ranking. ¿Y qué es el ranking? El ranking lo hace Google. Y sí, lo hace Google. Google tiene un algoritmo y muchas de las veces las confusiones que tiene la gente es, vale, ¿cómo es el algoritmo? Voy a hablarle a Google. Lo primero y primordial, de verdad, es hablar a personas. Vosotros queréis clientes y esos clientes o esas personas que quieran que entren en vuestra web, puede ser también una ONG, puede ser cualquier tipo de web, lo que queréis es que lleguen a ella y hablar para ellos. No intentéis hablar a un algoritmo de Google que además cambia cada 2x3 y nunca vais a llegar a ese punto, sino intenta que tus clientes lleguen a tu web a través de hablarles directamente a ellos. Entonces vamos a empezar con esos primeros puntos y muchas veces lo que no tenemos es el conocimiento de cómo está mi web. Yo ya tengo una web, tengo una pequeña empresa, la he lanzado y ¿cómo está? Sé si Google sabe que existo y cómo saberlo. Pues como os comento en la diapositiva, el truco más rápido para saberlo es hacer o ver si están indexadas nuestras páginas y qué páginas están indexadas. ¿Eso quiere decir? Que Google ha pasado por ellas, nos ha visto y nos ha colocado ya en su buscador. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de cómo se realizaría esta función. ¿Vale? Si nos vamos a cualquier página de internet y simplemente colocando site, 2 puntos, y la página, nuestra propia página, la página de tu empresa, o incluso veremos que hasta para la página de la competencia, ver cómo se está posicionando, nos puede interesar, ¿no? Entonces, site, 2 puntos, por ejemplo, www.grupo-ifm.com. Y aquí lo que estamos viendo son el total de páginas que Internet ya sabe que nosotros existimos. Vemos aquí unas cifras que luego os comentaré, diferentes extensiones que os sirven dentro de Chrome, también para Firefox, ¿vale? Para ver X cosas. Entonces, estamos viendo que nos está indexando nuestra página principal y todo un montón de páginas, ¿vale? De nuestra red. Entonces, podemos ver que Google ya nos reconoce y que casi todas las páginas que tiene dentro interna nuestra web están en Internet. Para ello, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo Google sabe que estoy ahí? Para poder indexar nuestra web existe un sistema muy simple, muy sencillo. La gente se complica mucho y es algo súper fácil, que es a través del sitemap. Yo he creado mi web y vamos a entrar a ver ese archivo XML, cómo se genera para que vosotros podáis saber que Google lo que hace es coger las URLs de ese sitemap y saber que existes. ¿Cómo lo vas a ver? Pues mirad, es muy, muy, muy sencillo. Si lo que tenemos es una web que nosotros hemos creado a base de código, etcétera, ¿vale? Es tan sencillo como ir a páginas como esta. xml.sitemap.com, introducir nuestra URL. Y muchos a lo mejor diréis, ¿y qué es eso de la URL? Es la dirección web, la dirección cabecera de nuestra página. Y pulsar a Start. Va a crear todo el proceso, va a escanear toda vuestra página web y cuando termine de escanear vais a poder ver vuestro sitemap, incluso descargarlo, ¿vale? Y ahora veremos dónde lo vamos a poder colocar. Si, por ejemplo, lo que estáis utilizando es un WordPress, es una herramienta que actualmente utiliza muchísima gente por su facilidad para crear las web, simplemente entrando en nuestro WordPress y bajo lo que es un plugin que se llama Yoast SEO, se utiliza muchísimo para posicionar nuestra web, yo lo recomiendo muchísimo, además es gratuito. En ese propio Yoast SEO vas a poder coger directamente tu sitemap. Sencillo, fácil y poder decirle a Google, hola,
estoy aquí, mírame, ¿vale? Tengo mis web y simplemente con pincharle en Sitemap, ahí tenemos nuestra URL. No, nunca dejéis de hacerlo. De hecho, cada vez que vosotros creéis una nueva página, una nueva categoría, he creado una nueva entrada en el blog, coger el sitemap y ponerlo, o vamos a ver también cómo coger simplemente esa página y decirle a Google, oye, que la acabo de escribir, pónmela ya, ¿vale? En mi navegador, para que no tengáis nunca ningún problema. Como os comento, lo más habitual es trabajar con el Search Console. ¿Qué es el Search Console? Es una herramienta gratuita que nos da Google. Hay un montón de herramientas gratuitas. Parece que el mundo del SEO es todo de pago en el sentido de herramientas para usar, y no es así. Si tenéis una empresa pequeña, si acabáis de empezar, no hace falta gastar tanto. O sea, con las propias herramientas gratis de Google lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo hacemos este Search Console? Pues simplemente con cualquier cuenta de Google que tengáis, ¿vale? Vais a poder entrar en el Search Console, registrar vuestra web y aquí vais a poder ver todos los rendimientos de vuestra web, cuáles son las consultas más habituales, que lo veremos ahora después con las palabras clave, cómo se están posicionando, y como veis aquí tiene el apartado del sitemap. Súper importante, introducir su URL, subirlo y ya Google te va a encontrar. No va a dejar ninguna de tus páginas o de tus direcciones sin ver. Es decir, tú le invitas a Google a entrar a la página. Es mejor que le invites tú a esperar a que él llegue con su rastreo. El segundo punto clave son los contenidos de valor. Muchas veces no sabes qué escribir, no sabes qué hacer, no sabes cómo ponerlo. Pues lo primero que te tienes que preguntar es qué le estoy dando a Google. El objetivo que siempre tiene Google cuando cualquier persona hace una búsqueda es darle una experiencia positiva y de calidad. Muchas veces estamos bloqueados, miramos competencia, miramos lo que sea. De verdad, lo más importante, nunca copies un contenido, porque en cuanto Google ve que un contenido está duplicado, ¿qué va a hacer? Te va a penalizar. No duplicar contenidos en diferentes páginas de tu web. Intentar siempre que sea original ese texto. Sé que puede agobiar, sé que lleva tiempo, pero ahora mismo en nuestros cursos, por ejemplo, hablamos mucho también de la parte del copywriter o de cómo poder escribir estos textos. Enriquécelos. Sé tú mismo. Y tú tienes el plan. Tú eres el que te estableces tu plan, te lo planificas y vas hacia tu propio objetivo, que son tus propios clientes. Y mejor que tú, no los va a conocer nadie. Perdón. Para ello, tienes que saber cómo buscan esos usuarios. Muchas veces dices, pues no sé, claro, ¿y cómo buscar a la gente? Y tú eres cliente de otras tiendas, tú eres cliente de otros servicios, tú sabes cómo tú buscas. Entonces, para ello y para ayudar a esto, ¿vale? Os he dejado aquí unas herramientas que os voy a enseñar un poquito algunas de ellas, ya que algunas sí son de pago y otras no lo son, y así podéis empezar a interactuar con ella y ver cuál es la intención de búsqueda de los clientes para mejorar vuestras publicaciones, vuestros textos dentro de vuestra página web. Pensar que Google lee texto. Entonces, por muchas imágenes que tengamos que pueden ser preciosas y maravillosas, lo que va a leer de la imagen Google, lo vamos a ver después, es texto. No va a ver esa imagen, ¿vale? La primera herramienta que os propongo es el Google Trend. Es una herramienta muy sencilla, gratuita, para empezar, estupenda, porque así podéis empezar a trabajar con ella, y es tan sencillo como irnos a explorar, buscar esa palabra clave o cómo la gente crees que te va a buscar. Imaginaros que tenéis una tienda de zapatillas, ¿vale? Pues vamos a empezar a ver un poco cuáles son las tendencias de esa palabra clave. Pues simplemente colocando la palabra zapatillas, podemos buscar en todo el mundo o evidentemente filtrar un poquito más. En España, en los últimos 12 meses, veis que podéis filtrar según cómo queráis hacer vuestra campaña o cómo queráis interactuar. En todas las categorías o en alguna categoría en concreto de las que Google suele hacer. Y esto también es muy importante.
Si es una búsqueda web, no, es que me voy a dedicar a publicar vídeos sobre mis zapatillas en YouTube, búsqueda de YouTube, ¿vale? Cómo buscar las noticias, Google Shopping, lo que a vosotros más os interese. Esta herramienta que nos está diciendo el interés a lo largo del tiempo, ¿dónde están los picos? Pues muchas veces están en la época de rebajas o en la época antes de que llegue el invierno o aquí están las navidades, ¿verdad? Esas compras navideñas. Son diferentes etapas que además vosotros conocéis y aquí os está hablando de ellas. Además de que os está hablando de quién busca ese servicio, puede ser un servicio, en este caso he puesto zapatillas, pero puedo poner fontaneros, quiero decir. Y estáis viendo, además, geolocalizado quién busca más a través de esa palabra clave, ¿no? ¿Para qué os puede interesar? Para abrir vuestro campo o para saber hacia qué provincias, por ejemplo, crear más publicaciones o a dónde llegar más, ¿no? ¿Cuáles son los temas relacionados con esa palabra clave y cuáles son las consultas relacionadas? Aquí sí que os recomiendo que echéis un vistazo. ¿Por qué? Veis que estos son palabras, son un conjunto de palabras, pero la palabra clave no quiere decir que solo sea una, pueden ser varias. Entonces, aquí sí que os da una idea de lo que más busca la gente. Entonces, estas palabras clave son interesantes para saber si yo tengo este producto, cómo lo tengo que poner, cómo lo tengo que buscar, dónde puede estar, ¿vale? Y así poder interactuar mucho más y llegar a colocarte en posiciones mejores dentro del navegador. La otra web que os quería enseñar, igual, en este caso está dentro del Google Ads. Es verdad que Google Ads sí, tienes que poner una campaña de pago, pero puedes crear una campaña y paralizarla y en las herramientas entrar en el planificador de palabras clave. Este planificador de palabras clave, ¿qué nos va a invitar? Si ponemos la palabra clave que nosotros queremos trabajar y tenemos resultados, nos va a decir perdón, cuál es el número de búsquedas mayor de estas palabras clave, siempre en un promedio, y además cuáles suelen ser zapatillas y qué marcas, por ejemplo, se están vendiendo más. Si yo tengo una tienda de zapatillas, saber un poco cómo interactuar con ellas y saber cuáles son las que en mejores posiciones están. Lo mejor para trabajar dentro de ello, hacer la búsqueda. Te lo puedes descargar en una hoja de Excel y trabajarla y verla varias veces, hacer los filtros que tú necesites para saber cuáles son las palabras clave que mejor te pueden venir. ¿Vale? He hablado de zapatillas, lo que os digo, la palabra clave puede ser la que vosotros creáis que sea la de las búsquedas y vamos a ver cómo buscar esas palabras claves de manera más intuitiva o mejor. Como veis aquí, pues os van saliendo, ¿vale? Todas las opciones que podéis utilizar y seguro que encontráis cosas que no imaginabais que la gente buscaba o que las buscaba así y las acabáis viendo. Otra de las herramientas es este Keyword Sacer. Es una extensión en el navegador y esta extensión en el navegador simplemente hay que buscar en el navegador Keyword Sacer y es la extensión que tenemos aquí. Esta extensión, si nosotros hacemos una búsqueda, zapatillas, ¿vale? Nos va a decir en esta parte lateral cuántos resultados orgánicos hay, si hay muchos anuncios o no, ¿vale? Y sobre todo cómo suele buscar la gente o cuáles son las palabras clave que busca la gente relacionada con la palabra que tú has puesto. Para que a ti te interese saber esto y saber cuáles son, qué es a dónde va el público o cuál es el público al que tienes que ir. Y las otras dos herramientas son de pago. Es verdad que te dan muchísimas opciones, sobre todo, bueno, yo el Ahrefs es el que más utilizo. El Semrush es igual, pero bueno, pues estoy más acostumbrado a utilizar el primero, simplemente. Y el Answer de Public también es gratuito. Y en este caso te va a dar todas las opciones de todas esas preguntas que hace la gente. Por ejemplo, si volvemos a poner zapatillas, nos va a decir cosas como, por ejemplo, cómo, qué, ¿vale? Todas esas preguntas que nosotros podemos imaginar, qué, cómo, etcétera, nos las va a desarrollar. Como veis, lo podéis poner en el país que queráis. Vamos a utilizar Spain y el español. Y va a hacer esa búsqueda. Y vais a ver que nos va a aparecer una especie de ramificación bastante curiosa.
aunque lo podéis poner en listado, ¿vale? No pasa nada. Y estos son las típicas búsquedas que la gente haría de unas zapatillas. Como por ejemplo, de la parte de quién. ¿Quién fabrica zapatillas Boomerang? ¿Quién dijo zapatillas sí, libros no? Hay algunas que te pueden interesar y otras, evidentemente, que no a la hora de una tienda, ¿no? Zapatillas cuando llueve. ¿Cuándo cambiar zapatillas de running? ¿Vale? Por ejemplo, esa es muy interesante porque entonces, si esto lo busca la gente, puedes decirme, ya, pero entonces no las quiere comprar, ya las tiene. Bueno, pero si tú creas un artículo sobre cuándo cambiar las zapatillas de running y tú vendes ese tipo de zapatillas, seguro que se quedan en tu tienda a echarle un ojo. ¿Cuándo poner zapatillas a bebés? Igual, ¿no? ¿Qué zapatillas son mejores para caminar? O sea, aquí tenéis toda la ramificación y esto os interesa muchísimo para crear artículos en los que la gente busca y llega a vuestros sitios web. La verdad es que están muy, muy, muy interesantes. Por lo cual, las palabras clave, todo esto que estamos viendo, realmente lo que tenéis que hacer es un estudio de cuáles son los volúmenes de búsqueda y cuál es la intención de búsqueda de esa persona. ¿Y cómo es esto? Esto se abre el abanico en dos tipos de palabras clave. Unas que son las transaccionales y otras que son las informacionales. ¿Cuáles son esas palabras transaccionales? Son las que ya el usuario va con actitud de compra. Oye, si me han roto unas zapatillas y quiero mirar unas zapatillas, entonces buscaré comprar zapatillas de mujer, ¿no? Es más fácil generar la conversión, pero ¿cuál es el problema? Que son las más competidas, por lo cual son las que suelen aparecer cuando la gente crea anuncios de ellas, ¿no? Suelen ser las competencias más grandes. Se utilizan sobre todo en las categorías de las web, los productos, los servicios. Y es verdad que muchas veces estamos obsesionados con tengo que vender mi producto, tengo que vender mi servicio y entonces utilizo ese tipo de palabras clave transaccionales que estamos acostumbrados todo el mundo como oferta de zapatillas, comprar zapatillas, zapatillas baratas. Vale, pero ¿cuánta gente tenemos a nuestro alrededor con eso? Un montón. Entonces, lo que sí que os recomiendo es que trabajéis también lo que son las palabras claves informacionales. El usuario está más en actitud de explorar, está buscando cambiar esas zapatillas running que hemos hablado. Entonces, si yo creo un artículo de cuándo cambiar mis zapatillas running, no conozco el sector, sinceramente, pero imaginaros que es cada 6 meses, porque soy un running, pues habitual y entonces tengo que cambiarla cada 6 meses. Y entonces me habla un poco de cómo cambiar las zapatillas o cómo trabajarlas, cómo tratarlas. Y vas a decirme, Guadalupe, yo quiero vender zapatillas, no quiero contarle eso. Sí, pero si tú se lo cuentas y ya está dentro de tu tienda, ¿para qué se va a ir a otra? Ya le estás dando la posibilidad de poder ver tus propios productos. Por eso os recomiendo que trabajéis mucho este tipo de palabras claves informacionales. Mucho más volumen de búsqueda. Ay, me duele la espalda. Creo que me voy a buscar un fisio. O tengo un dolor localizado en no sé dónde, ¿no? De la espalda. Bueno, pues tengo dolor, buscar, pues eso, dolor en la espalda, la parte inferior, ver ejercicios. Y a lo mejor en la página de un fisioterapeuta me habla de 5 ejercicios estupendos para mantener la espalda erguida. Y yo, oye, he cogido esa información, pero yo ya tengo a ese fisio que ya me ha dado esa información en la cabeza. Por lo cual, si yo quiero ir a un fisio, ¿a dónde voy a ir? ¿Al que no conozco o el que ya he entrado en su página y he leído algo? Seguramente entraré en ese. Entonces, por eso os recomiendo que trabajéis mucho esta parte. Si tenéis dudas de si una palabra clave es transaccional o informacional, muy sencillo. Ventana en incógnito, pongo Google, primeros resultados. ¿Qué tipo de página me encuentro? He puesto zapatillas y me encuentro Decathlon, en Mediamar, Primar, no sé qué, no sé cuánto. Transaccional. Hay que ir a atacar a las transaccionales. Que me sale cómo hacer no sé qué es no sé cuánto, informacional. Hay que atacarlas a ellas. Y como os decía, trabajar con las palabras claves largas, que son las que se llaman long tail. ¿Volumen de búsqueda? Mucho menor, sí, pero un tráfico de mayor calidad. Si yo pongo zapatillas, hay un montón de zapatillas, pero si busco zapatillas de running para mujer rosas, es una palabra larga que además te ayuda y va a llegar. Ese poco público que haya va a ser tuyo. No busques a lo grande. Vamos a ir de lo pequeñito a ir ya luego aumentando ese tráfico.
Y vamos ya por el cuarto punto, que es el de la estructura web. Sé que muchos no querréis saber de la parte técnica, es la que más cuesta, pero sí que vosotros conozcáis un poco en qué partes de la web deberían de estar vuestras palabras clave, dónde debería estar ese contenido, ¿vale? Tenemos diferenciadas a dos partes, la cabecera y el cuerpo de la web. La cabecera, parte que es no visible al ojo humano y que tiene un montón de datos importantes, y la parte del cuerpo, que es la que vemos. ¿Cuáles son las partes más importantes dentro de esa cabeza que no se ve? Que no se ve, relativo. Está el título. Está dentro de ese title, que suele ser con una extensión de 60 caracteres, que por favor sea diferente en cada página y vosotros lo conocéis muy bien. ¿Por qué? Porque es el enlace de Google donde vosotros pincháis. Entonces sí que es muy importante tenerlo bien colocado. Luego tenemos la metadescripción, con X caracteres igual, 150, que es ese párrafo inferior de Google cuando nosotros buscamos. Todos diferentes, originales, porque va a ser otra de las partes de nuestra web donde nos van a encontrar. Los encabezados, importante. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros también nuestras palabras clave, pero por favor con moderación y no hablar en indio, que muchas veces es como la gente pone comprar zapatillas baratas, pues yo pongo comprar zapatillas baratas. No es una frase normal que tú dirías por la calle. Entonces es guía de compra para zapatillas más económicas, ¿no? Ese tipo de cosas están genial en los encabezados. Los enlaces, exactamente igual, que sean diferentes. Utiliza palabras clave para esos textos ancla, que no tengan un número de carácter muy elevado, porque si no Google no los va a ver, ¿vale? Entonces es muy importante. Y las imágenes, como os decía, Google no lee las imágenes como tal, o sea, no ve esa imagen. Pero la imagen por detrás tiene unos textos, como es el texto alternativo y su nombre. Esos textos deben de ser un texto descriptivo y utilizar palabras clave en esos textos, que eso es muy importante. ¿Vale? Y los últimos aspectos dentro de la estructura son las URLs, esas direcciones web que no sean mamotretos súper largos, simplemente ir a lo más corto posible, que tengan palabras clave y con una estructura correcta. Y para terminar, los factores a vigilar son claves, ¿vale? Que es el dominio. El dominio es esas 3 .com.es.net, lo que vosotros decidáis, pero que sea o bien dirigida a vuestra marca o bien que esté esa parte local, es decir, por ejemplo, fontaneros en Madrid, o palabras clave que os puedan interesar. La carga de la página web. Vosotros pensáis en vosotros mismos, cuando una web te hagan cargar, no te interesa, por lo cual cambias de web. Es interesante controlarla. La regla de los 3 clics, es decir, que un menú no sea de pincho aquí y pincho aquí y pincho aquí hasta que llego, sino que en 3 clics el cliente llegue. El del diseño responsive, que es el diseño para móviles. Google lo penaliza muchísimo si no está, por eso el tema también de la usabilidad, que sea cómoda usar la web. Conoce a tu buyer persona, que es lo que os decía todo el rato, palabras clave, contenido de valor. Háblale a tu buyer persona es tu objetivo, ¿vale? Y trabaja muy bien los contenidos. Espero que os haya gustado mucho esta presentación y os dejo con Luis. Genial. Muchísimas gracias, Guada. Realmente bastante interesante, ¿eh? Yo creo que son elementos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar una web, de trabajar con una web. Nosotros, para los que nos conozcáis o hayáis realizado cursos con nosotros, impartimos formación en 3 modalidades. Formación online, tenemos también formación en aula virtual y formación presencial. Entonces, este tipo de formación relacionado con marketing y comunicación, con redes sociales, con posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, los tenemos en las 3 modalidades. Tenemos cursos de formación online, donde podéis aprender todo lo que tiene que ver, como veis por aquí, introducción a las técnicas de posicionamiento, cómo posicionar páginas web con éxito. En el caso, por ejemplo, de que queráis hacer cursos cortos de especialidad, o también tenéis la opción de certificados de profesionalidad, que ya sabéis que son titulaciones con validez europea, que además tienen prácticas en empresa y que también tienen una orientación profesional clara, y en algunos de los módulos se tocan estos principios de las técnicas de posicionamiento web. ¿Vale? No sé si tú, Guada, nos recomiendas alguno de estos cursos en concreto.
Bueno, es según también a lo que vayáis a buscar o lo que vosotros estéis haciendo. Yo recomiendo, si estáis desempleados, quieres buscar una oportunidad laboral, los certificados de profesionalidad creo que es la mejor salida. Son súper completos, bastante extensos y tocan un montón de temas, además del que hemos estado hablando. Dentro de los cursos, si eres trabajador, si eres trabajador autónomo, quieres avanzar o a lo mejor quieres emprender y estás trabajando pero quieres emprender tu pequeño negocio mientras tanto. Bueno, si lo que queréis saber es tema de posicionamiento, bueno, posicionamiento en buscadores, evidentemente, ¿vale? Pero sí os recomiendo también mucho que todo esto es una mezcla de una cosa. No es una mezcla de un curso, es una mezcla de varias. Entonces, como decía Luis, siempre meteros en alguno de redes sociales para conocer esa reputación online porque es interesantísimo, planes de comunicación y buscadores. Cualquiera de todos estos cursos, combinando 3, 4 cursos, vais a tener ese curso completo y sobre todo desde vuestra casa. Exactamente. Sí, es que además es muy importante. Las 3 modalidades. Tenemos la comodidad del aula virtual, sí, pero además tenemos al profesor en directo, tenemos la formación online con la libertad de horario y luego para aquellos alumnos que tenemos que quieren también sentir un poco al grupo y que quieren venir a la academia, también tenemos la opción de los cursos presenciales. Exacto. Entonces, vuelvo con las cuestiones que nos estaban preguntando, Guada. A ver, Yolanda, en el primer paso que has empezado a contar, el de la foto 2, ¿cómo saber que la empresa está situada bien? Ah, vale. Simplemente en Google tienes que poner site 2 puntos y la URL de la web que tú quieras buscar, en tu caso si es la tuya personal, o muchas veces te sirve para saber en la competencia qué es lo que hay o qué es lo que ellos tienen, porque los títulos suelen ser, como os he dicho, muy importantes. Entonces la competencia ya habrá hecho un estudio de sus palabras clave y utiliza esas palabras clave en esos títulos. Entonces es importante saber que todas las URLs de tu web están en Google y es de esa forma. Genial, gracias, Guada. Creo que tenemos por aquí que nos había preguntado antes Patricia. Genial, pero está, vale, sí, Patricia, lo que te he contado, que para ampliar y profundizar tenemos los cursos. Estrella nos dice que si podemos tenerlo en PDF. Claro, Estrella, si te parece, te compartimos el material por correo electrónico, ¿vale? De todas maneras, recuerda que esta sesión la vamos a tener subida en el canal de YouTube. Entonces, vas a tener el vídeo disponible para cuando tú quieras visualizarlo, ¿vale? Y luego tenemos a Patricia. ¿Cuáles son los cursos de certificado de profesionalidad? Vale, pues justo los que te había comentado, los que habíamos comentado, te los vuelvo a poner. De certificados de profesionalidad relacionados con esta temática tenemos estos 3, ¿verdad, Guada? Gestión de marketing y comunicación, confección y publicación de páginas web y desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. De alguna manera creemos que son los certificados que pueden incluir contenidos relacionados con posicionamiento, porque son posicionamiento como tal, un no certificado completo no entero. existe. Exacto. Como sí que puede existir un máster, pero en este caso los certificados, digamos que están orientados a profesiones un poco más amplias o a sectores. Pero si una persona quiere hacer uno de estos certificados y cuando ya entre en sus prácticas querer avanzar, podéis coger cualquiera de los otros cursos de formación que tenemos online o por aula virtual para seguir aumentando sus conocimientos. De todas maneras, los certificados son muy completos, los recomiendo, como os he dicho, sobre todo bueno, pues para la gente desempleada más que nada por los tiempos, ¿no? Pero ahí yo he tenido alumnos, he dado certificados para trabajadores en activo, venían a las 6 de la tarde y han salido encantados de esas formaciones. O sea que eso según los tiempos y como vosotros estéis, sobre todo eso, la organización de Genial. casa. Nos dice Estrella, por favor, ¿me puedes repetir el nombre que abre todo el abanico del por qué, del para qué y del cómo? Vale, Answer the Public. Es la página. Genial. Guadalupe, ¿nos puedes pasar la presentación? Sí. Pues no es necesario responder a mi pregunta, ya veré nuevo el vídeo. Genial, Estrella, tienes el vídeo disponible, lo tendrás en unos días disponible en el canal de YouTube para que lo puedas consultar cuando quieras, ¿vale? De todas maneras, os pasamos los contenidos también si por correo electrónico podemos. Genial, Guadalupe, has generado interés. Hacer un certificado es lo ideal. Muchas gracias, Ana. ¿Se puede acceder a los cursos de profesionalidad terminando este que estamos realizando? Se nos dice Rosa, ¿se puede acceder a los cursos de profesionalidad? Rosa Mercedes, que es una alumna mía actual de desarrollo web. Si no me confundo, terminando creo que sí. Hola, exacto, sí.
Rosa, cuando terminemos sí puedes acceder a cualquier certificado de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad tienen varios niveles, según vuestros niveles de estudio, etcétera, se pueden hacer unas pruebas competenciales y entráis perfectamente, o sea que sí, problema. Genial. Perfecto. Pues nada, si no tenemos ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Guada, por acompañarnos. Repetiros que vais a tener el vídeo disponible a los que no hayáis podido disfrutarlo en directo. Vais a tener el vídeo disponible en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Grupo Colón IECM, nos podéis seguir en YouTube. Y lo vais a tener disponible la próxima semana seguramente para que podáis consultarlo cuando queráis. Y también en los emails que os hemos ido enviando de esta sesión, podéis escribirnos si tenéis alguna cuestión, alguna duda y Guada os la soluciona encantada. Yo les espero en mis cursos. Y eso, esperamos veros. Aquellos que no nos conocéis todavía, que no habéis hecho ninguna formación con nosotros, os esperamos en nuestros cursos, en las plataformas virtuales, en los cursos presenciales, porque al final de lo que se trata esta formación no solamente es de prepararos para el mercado laboral, a los que estáis trabajando, a los que estáis en busca de empleo, sino también, oye, pues que sean espacios agradables, que sean espacios de intercambio, conocer gente, ¿no? Y que después de la pandemia viene muy bien. Exactamente. Esa interacción. Muchísimas gracias a todos y que tengáis todos muy buena tarde. Hasta luego.